Le arrojaron café caliente directamente al pecho en medio de una reunión de equipo. Una compañera de trabajo sonrió y dijo: «Oh, lo siento. Quizás no deberías quedarte ahí parada como una pared». Algunos se rieron con las manos en la cabeza. Otros miraron hacia otro lado. Nadie intervino. Grace se quedó allí empapada, con sus documentos arruinados, disculpándose en silencio antes de salir en silencio. Nadie sabía que la mujer que acababan de humillar era la esposa del director ejecutivo. Grace Miller estaba de pie en la elegante sala de conferencias con paredes de vidrio de la oficina de Pinnacle Finch en Manhattan, con su blusa color pastel pegada a su piel y su falda midi negra balanceándose levemente mientras cambiaba su peso. A sus 31 años, era bella de una manera tranquila, su rostro sin maquillaje, su cabello oscuro atado en un simple moño, sus ojos cálidos pero cautelosos. La oficina rebosaba ambición, un patio de recreo para empleados jóvenes, obsesionados con la imagen, con trajes a medida y tacones de diseñador. Grace no encajaba en su molde. Llevaba una bolsa de lona para el almuerzo, llevaba una botella de agua y vestía ropa que parecía más de una tienda departamental que de la Quinta Avenida. Nadie sabía que ella había crecido en una de las familias más ricas de Estados Unidos, criada con disciplina para valorar la humildad por encima de la ostentación. Ella no hizo publicidad de sus raíces. No lo necesitaba, pero su sencillez la convertía en un objetivo en un mundo donde el estatus lo era todo. La reunión había sido tensa desde el principio. Grace estaba colocando documentos, informes cuidadosamente grapados que se había quedado hasta tarde para terminar, cuando Sophie, una compañera de trabajo a la moda con elegante cabello rubio y una falda de cuero, chocó contra ella. El café humeante en la mano de Sophie salpicó la blusa de Grace, empapándole la piel. «Oh, lo siento», dijo Sophie, con su sonrisa apenas oculta. «Quizás no deberías quedarte ahí parado como una pared». La sala rió entre dientes, con las manos cubriendo las bocas. Un tipo llamado Ethan con un Rolex y una sonrisa arrogante se reclinó en su silla. «Eso se va a manchar», dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera. Las manos de Grace se congelaron sobre los papeles arruinados, con la cara enrojecida, pero asintió con voz suave. «Lo limpiaré», dijo, recogiendo los documentos empapados. Nadie le ofreció una servilleta. Nadie la miró a los ojos. Se quitó los tacones bajos, haciendo un suave ruido, con la bolsa del almuerzo bajo el brazo. «Oye, un momento, antes de profundizar, ¿puedes hacerme un favor? Toma tu teléfono, presiona el botón me gusta, deja un comentario a continuación y suscríbete al canal. Historias como la de Grace nos golpean fuerte y me encantaría saber que estás ahí con nosotros». «Muy bien, sigamos adelante». La oficina no se dio por vencida. Grace regresó después de cambiarse a una blusa de repuesto de su escritorio, con el cabello húmedo recogido hacia atrás y el rostro tranquilo. Pero los susurros la siguieron. El clic de Sophie, un grupo de mujeres jóvenes con blazers elegantes y aretes llamativos apiñadas junto a la máquina de café. «Parece una secretaria temporal. Una llamada Lauren», dijo con voz aguda y sus uñas golpeando su teléfono. «Todavía llevo ese estilo. Apuesto a que nunca ha visto un bono de fin de año». Otra mía añadió su risa, brillante pero cruel. No bajaron la voz cuando Grace pasó llevando una pila de archivos a la imprenta. Sus manos se detuvieron, sus dedos se apretaron sobre las carpetas, pero ella siguió moviéndose con la mirada fija hacia adelante. Un nuevo empleado, un chico nervioso llamado Tim, observaba desde su cubículo, con el bolígrafo todavía en la mano. Grace captó su mirada y asintió levemente. Sus labios se curvaron ligeramente como si estuviera diciendo: «Está bien». Tim asintió, pero sus manos temblaron mientras se giraba hacia la pantalla. La crueldad se agudizó durante una reunión de equipo para tomar café, donde el clic de Sophie excluyó deliberadamente a Grace. Mientras regresaban con sus cafés helados, Mia chocó accidentalmente contra el escritorio de Grace, tirando su botella de agua sobre el teclado.
Ups, dijo Mia, sus pendientes brillando y su voz llena de falsas disculpas. Deberías realmente mantener tus cosas fuera del camino. El grupo rió disimuladamente mientras bebían, sudando en sus manos. Los dedos de Grace se congelaron sobre su teclado empapado. Su blusa estaba húmeda otra vez, pero agarró un pañuelo de su bolso, secando las teclas con manos firmes. Está bien, dijo ella, con voz tranquila y sus ojos encontrándose con los de Mia por una fracción de segundo. La risa de Mia vaciló, pero Lauren intervino en voz alta. Ella está acostumbrada a limpiar desastres, ¿verdad? La oficina se rió, pero Grace siguió trabajando con el rostro inexpresivo y la bolsa del almuerzo intacta sobre el escritorio. El incidente del café no fue un caso aislado. A la hora del almuerzo, Grace se sentó sola en la sala de descanso, con su sándwich empacado, su botella de agua desenvuelta y sudando sobre la mesa. Ethan, descansando con la camarilla de Sophie señalándola. Probablemente estaba ahorrando para una caja de zapatos en el Bronx, dijo, mientras su Rolex brillaba. El grupo se rió, sus contenedores de comida para llevar abrieron sus voces en voz alta. Una mujer llamada Clare, con una sonrisa falsa y agradable y una bufanda de diseño, se inclinó hacia nosotros. Grace, deberías probar el café de abajo, dijo con un tono lleno de lástima. No es tan caro. El tenedor de Grace se detuvo a mitad del bocado, con la mirada fija. Me gusta mi almuerzo, dijo con voz suave pero firme. La sonrisa de Clare se tensó y la risa del grupo vaciló, pero la voz de Ethan la interrumpió y la reavivó. Grace dobló el envoltorio de su sándwich, lenta y deliberadamente, y dejó la bolsa del almuerzo en la mano, su presencia silenciosa pero firme. La bondad de Grace se destacó a pesar de la crueldad. Se quedaba hasta tarde casi todas las noches ayudando a los nuevos empleados como Tim a navegar por el complejo software de la empresa. Una noche, lo encontró luchando con un informe. Su cara estaba roja, sus manos torpes. Aquí, dijo ella, acercando una silla y con voz tranquila. Ella lo guió a través del proceso, con los dedos firmes sobre el teclado y las explicaciones claras. Los hombros de Tim se relajaron y su voz bajó. Gracias, Grace. A nadie más le molesta. Ella asintió mientras su cabello se soltaba del nudo y le entregó una guía impresa que había hecho. Quédate con esto, dijo. Tim lo tomó con ojos agradecidos. Pero cuando Grace se fue, Sophie pasó junto a su falda de cuero, moviéndola, tocando Teacher's Pet, díjolo. Suficientemente fuerte para que la oficina de Open Plan la oyera. La mano de Grace se detuvo en su botella de agua, pero ella siguió caminando, sus tacones bajos silenciosos sobre la alfombra. El acoso se intensificó durante una sesión de capacitación para toda la empresa, donde Grace fue obligada a sentarse en la parte de atrás, con su cuaderno abierto y su bolígrafo preparado. Los clics de Sophie se turnaban para burlarse de ella. Sus voces se oían por encima del zumbido del presentador. Lauren se inclinó hacia adelante, con su chaqueta impecable, y le susurró en voz alta a Mia. Mírala tomando notas como si estuviera en la escuela secundaria. Apuesto a que está dibujando corazones. El grupo rió disimuladamente y las cabezas se giraron para mirar la sencilla blusa de Grace y su moño bajo. Ethan se unió con su voz retumbante. Grace, ¿planeas entregar eso para obtener crédito adicional? La sala se rió, algunos aplaudieron y otros se movieron incómodos. El bolígrafo de Grace se le resbaló entre los dedos temblorosos cuando lo atrapó, pero ella siguió escribiendo con rostro neutral. Estoy aquí para aprender, dijo con voz suave, pero que sobresalía del ruido. La risa de Ethan se apagó y la sala se quedó en silencio por un instante, pero la risita de Sophie reavivó la burla que su teléfono grababa discretamente. Sin que el clic la viera, la discreta competencia de Grace llamó la atención de Carla, una especialista en informática, una mujer sensata de pelo corto y con un don para detectar talentos. Durante una interrupción del sistema, Grace desvió con calma una transferencia de datos crítica usando un protocolo de respaldo que había aprendido por su cuenta.
Carla detuvo su taza de café a medio camino de sus labios, revisando los registros en su monitor. ¿Quién es?, murmuró al ver el inicio de sesión de Grace. Su trabajo fue impecable, ahorrando horas de inactividad. Carla envió un correo electrónico rápido a Linda, elogiando la iniciativa de Grace. Tiene potencial, escribió. Grace, inconsciente, preparó su lonchera, con su blusa suave bajo las luces de la oficina, concentrada en el correo electrónico de un nuevo empleado pidiendo ayuda. Sophie la escuchó. El murmullo, el tintineo de sus pendientes, su postura tensa, pero permaneció en silencio, su confianza flaqueando. Los clics de la oficina eran incesantes. En la hora feliz del equipo, Grace apareció con su blusa y falda pastel de siempre, su bolso de lona colgado del hombro. El grupo de Sophie estaba en la barra, sus bebidas brillando bajo las luces de neón. Lauren vio a Grace y susurró, pensó que era viernes informal. El grupo rió disimuladamente, sus vasos tintineando. Ethan, tomando un sorbo de whisky, gritó, Grace, ven con nosotros. Oh, espera. Probablemente no bebas nada más fuerte que agua del grifo. Los clientes del bar se giraron, algunos sonriendo, otros riendo entre dientes. Grace apretó la mano sobre su bolso, con el rostro sereno, pero se acercó a la barra y pidió un refresco. Estoy bien, dijo con voz firme, sus ojos se cruzaron con los de Ethan por una fracción de segundo. Su sonrisa burlona se desvaneció y la risa se apagó, pero la voz de Sophie resonó en su teléfono, tomando una foto rápida del sencillo atuendo de Grace. La amabilidad de Grace creció silenciosamente como una semilla que se abre paso a través del hormigón. Una tarde, vio a Clara, una analista junior, luchando por llevar una pila de carpetas mientras equilibraba una llamada telefónica. La camarera de Sophie observaba desde sus escritorios, sonriendo con sorna, pero sin ofrecer ayuda. Grace dejó su lonchera y cogió la mitad de las carpetas, con un movimiento fluido y en voz baja. Tengo estas, dijo, siguiendo el paso de Clara. Clara abrió los ojos de par en par, con la voz temblorosa de alivio. No tenías que hacerlo. La sonrisa de Grace era pequeña, su blusa reflejaba la luz. No es problema, dijo, dejando las carpetas sobre el escritorio de Clara. Clara asintió, afianzando las manos y luego deslizó una tarjeta de agradecimiento escrita a mano en el buzón de Grace, con los bordes ligeramente arrugados. Grace la metió en su bolso con delicadeza, pero Mia la vio, con un susurro agudo dirigido a Lauren. Está coleccionando favores, dijo, con sus pendientes brillando y su inquietud creciendo. La discreta fiabilidad de Grace empezó a cambiar el ambiente de la oficina. Tim no era el único al que ayudaba. Una tímida becaria llamada Rosa, abrumada por el ritmo acelerado de la empresa, se estaba retrasando en un proyecto. Grace la notó una noche tarde. Su escritorio le abarrotaba los ojos rojos. Sin decir palabra, dejó la lonchera a un lado y revisó los archivos de Rose, organizándolos en pilas ordenadas. Empieza aquí, dijo, señalando una hoja de cálculo con voz suave pero clara. Rosa parpadeó, con la voz temblorosa, y luego asintió, afianzando las manos. Trabajaron juntas hasta la medianoche. La oficina permaneció en silencio, salvo por sus clics. Al día siguiente, Rosa dejó una nota de agradecimiento en el escritorio de Grace, con una letra pequeña pero sincera. Grace la guardó en su bolso, sus labios se curvaron ligeramente, pero Sophie la vio y puso los ojos en blanco, con un susurro agudo. Solo busca aliados. El incidente del café no se olvidó. El clic de Sophie se intensificó, convirtiéndolo en una campaña. En una reunión de departamento, sacaron a colación a un grupo de compañeras de trabajo sobre la apariencia disruptiva de Grace. El aspecto desaliñado de Grace durante el derrame de café nos hizo quedar mal, dijo Sophie con voz suave, su falda de cuero brillando bajo las luces. Jared asintió con el golpeteo de su bolígrafo y su falta de brillo. Mia añadió el brillo de sus pendientes.
No son los estándares de Manhattan. La sala se movió, algunos asintiendo, otros en silencio. Grace estaba sentada en el borde de la mesa, con las manos dobladas sobre su blusa impecable a pesar del derrame anterior. Sus ojos se encontraron con los de Jared, firmes pero tranquilos. Lo tendré en cuenta, dijo con voz suave pero firme. Jared sonrió con condescendencia. Ten cuidado, Grace. En una gran empresa, un poco de torpeza puede causar accidentes como este. La sala rió, pero a Grace no le temblaron las manos mientras recogía sus notas. El acoso se intensificó cuando el clic de Sophie se dirigió a Recursos Humanos. Presentaron una queja formal alegando la imagen personal de Grace y el problema de higiene causado por el derrame de café. La representante de Recursos Humanos, una mujer llamada Diane con un moño apretado y una carpeta, la llamó Grace en honores. Diane dijo con voz fría y el bolígrafo en alto: no encajas en la cultura de la empresa. Grace se sentó frente a ella, con las manos agarradas a su falda midi, rozándose las rodillas. Hago mi trabajo, dijo con voz firme. Y ojos claros. Diane frunció los labios, inclinando la carpeta. Es más que trabajo. Es cómo te perciben. Grace apretó los dedos, pero asintió con la cara vacía. Lo entiendo, dijo, poniéndose de pie, haciendo sonar sus tacones bajos al salir. El informe de Diane fue para Jared, quien sonrió con suficiencia, susurrándole a Sophie. Ella. No durará mucho. Grace escuchó que su mano se detenía en su botella de agua, pero siguió caminando con firmeza con su lonchera. La respuesta de Grace a la crueldad fue silenciosa, pero contundente. Ese mismo día, el informe de Sophie, plagado de errores, fue marcado por un cliente, arriesgando un trato importante. Grace, desapercibida, se quedó hasta tarde, con la lámpara de su escritorio encendida, y lo arregló, sus dedos volando sobre el teclado. Dejó el archivo corregido en el escritorio de Sophie, sin nota, sin crédito. A la mañana siguiente, Sophie lo presentó, su voz segura, ajena al trabajo de Grace. Jared la elogió, su sonrisa amplia, pero Tim, sentado cerca, vio que la lámpara del escritorio de Grace seguía sobre su lonchera, intacta. Se inclinó sobre su voz baja. Esa eras tú. ¿No? La mano de Grace se detuvo en su botella de agua, su mirada firme. Había que hacerlo, dijo, su voz suave. Tim asintió, su respeto silencioso pero claro, y volvió a su trabajo, su pluma más firme ahora. Los chismes del oficial se volvieron más crueles. En un almuerzo de equipo, Clare decidió ir más allá. Dejó que su bufanda se moviera y levantó su copa. Para los verdaderos jugadores, fijó su mirada en Grace, sentada al borde de la mesa, con su sándwich a medio comer. No en los que creen que empacarlo en una bolsa de papel los hace especiales. El grupo rió, con sus tenedores tintineando. Ethan intervino, con su Rolex brillando. Sí, Grace, renueva tu vestuario. Nos estás hundiendo. La mano de Grace se detuvo en su botella de agua, apretando los dedos, pero miró a Clare con ojos tranquilos. Estoy aquí para trabajar, dijo con voz suave pero firme. La copa de Clare le hizo temblar la sonrisa y la risa se apagó. Pero la voz de Sophie interrumpió su teléfono, capturando el momento para su chat grupal. El sabotaje no se detuvo en las diapositivas. Durante una auditoría de equipo, Mia deslizó una hoja de cálculo obsoleta en la pila de envíos de Grace, asegurándose de que los errores se marcaran bajo su nombre. Cuando Jared presentó los resultados de la auditoría, señaló el error de Grace. Su voz fuerte. Este tipo de descuido nos cuesta caro, dijo, con el traje impecable y los ojos brillantes. En la sala murmuraban algunos asintiendo, otros evitando la mirada de Grace. Las manos de Grace se apretaron con fuerza sobre su blusa, pero su mirada se fijó en Jared. Lo revisaré, dijo con voz tranquila, apretando los dedos contra las palmas. Más tarde, encontró el archivo obsoleto,
apretando la mandíbula, pero lo corrigió en silencio, mientras la lámpara de su escritorio permanecía encendida hasta tarde. Rosa la vio, con las manos quietas, y dejó una pequeña nota en el escritorio de Grace. «Eres mejor que ellos». Grace lo metió en su bolso, sus ojos suavizando su concentración, intactos. El acoso alcanzó un nuevo mínimo durante un evento de networking de clientes, donde la camarilla de Sophie orquestó una situación humillante. Convencieron a Grace para que hiciera un brindis, sabiendo que no estaría preparada, y le dieron un vaso de vino tinto en lugar de su agua habitual. Mientras Grace se levantaba para hablar, Lauren tropezó, salpicando el vino sobre la blusa de Grace y la mancha carmesí se extendió rápidamente. «Oh, Grace, eres tan torpe», Lauren dijo en voz alta y con su chaqueta impecable. Los clientes se volvieron unos riendo, otros murmurando. Las manos de Grace se congelaron sobre el cristal, su rostro enrojeció, pero lo dejó y su voz se mantuvo firme. «Sigo», dijo, con un breve brindis. A pesar de la mancha, la sala aplaudió cortésmente, pero el clic de Sophie apagó la risa de sus teléfonos, grabando el momento. Los dedos de Grace temblaban mientras se alisaba la falda, pero se marchó con la cabeza alta, dejando atrás la bolsa del almuerzo. El pasado de Grace se reflejaba en pequeños gestos. Una mañana, dejó caer un bolígrafo y una pequeña foto se deslizó de su bolso. Una instantánea descolorida de una Grace joven, de unos 10 años, de pie con su madre en un jardín, ambas con vestidos sencillos, con amplias sonrisas. La recogió, sus dedos se detuvieron, su mirada se suavizó. Rosa, que pasaba por allí, la vio y se detuvo. «¿Tu mamá?», preguntó en voz baja. Grace asintió, guardando la foto en voz baja. «Ella me enseñó a seguir adelante». Rosa asintió con la mirada cálida y se marchó. Pero el momento perduró, un atisbo de las raíces de Grace, una fuerza silenciosa, un amor profundo. Sophie oyó el crujido de su falda de cuero y me susurró una apuesta. «¿Eso es?» Su excusa para vestirse así. La mano de Grace se detuvo en su bolso, pero ella siguió trabajando, concentrada e inquebrantable. La presión seguía aumentando. Jared llamó a Grace a su oficina, con una sonrisa tenue y un traje impecable. «Recursos Humanos está preocupado», dijo, reclinándose en su silla. «Tu imagen no se alinea con nuestra marca. Mejora, o tendremos que reconsiderar tu puesto». Grace estaba frente a él, con las manos agarradas a su blusa, impecable. «Mi trabajo habla por sí solo», dijo con voz firme y ojos claros. La sonrisa de Jared se desvaneció, su penetración. «El trabajo no es suficiente», dijo. Grace asintió con el rostro inexpresivo y dejó sus tacones bajos en silencio. De vuelta en su escritorio, abrió su lonchera, con las manos firmes, pero su botella de agua tembló ligeramente al dejarla. Tim seguía observando su bolígrafo y se inclinó sobre él en voz baja. «No te mereces esto», dijo. Los labios de Grace se curvaron, pequeños pero reales. «Gracias», dijo, y siguió trabajando. Una sutil pista cayó. Una tarde, Grace estaba ordenando archivos cuando una ejecutiva de alto rango, una mujer callada llamada Linda, de cabello canoso y mirada penetrante, se detuvo en su escritorio. «Grace», dijo en voz baja. «Vi tu informe sobre la cuenta de Baster. Es brillante». Grace se detuvo y sus ojos se encontraron con los de Linda. «Solo hago mi trabajo», dijo con voz suave. Linda asintió, con la mirada fija como si supiera más de lo que decía. Mientras se alejaba, Sophie oyó el brillo de sus pendientes y su rostro se tensó. «Lo que tienes sobre Linda», le susurró a Clare. Clare se encogió de hombros y agitó su bufanda, pero sus ojos siguieron a Grace. Su falsa y agradable sonrisa había desaparecido. Grace guardó los archivos con las manos firmes, sin percatarse del cambio en la mirada de Sophie, su bolsa de almuerzo todavía sobre su escritorio. El acoso tomó un giro más oscuro en una presentación del equipo.
El clic de Sophie había difundido rumores de que Grace era descuidada, y Mia decidió actuar. Mientras Grace preparaba sus diapositivas, Mia tropezó y tiró la botella de agua de Grace sobre el proyector, provocándole un cortocircuito. «Oh, no», dijo Mia con una voz falsamente dulce y sus pendientes brillando. «Grace, eres muy torpe». La sala se rió, con las manos cubriendo las bocas. Jared sonrió con su traje nítido. «Sigamos adelante», dijo, despidiendo a Grace con un gesto. Su blusa estaba húmeda, sus sandalias habían desaparecido, pero ella permaneció de pie, con las manos entrelazadas y el rostro en calma. «Lo arreglaré», dijo con voz firme y se hizo a un lado, con sus tacones bajos resonando. Rosa observó cómo sus manos se cerraban y se desvanecían. Su ira, silenciosa pero feroz. Nadie sabía que Grace había asesorado discretamente a una asistente junior de recursos humanos llamada Priya, ayudándola a comprender las políticas de la empresa durante las charlas nocturnas. Priya, que había escuchado el clic de Sophie, planeando la queja de Grace a recursos humanos, tomó notas detalladas de sus conversaciones, incluyendo marcas de tiempo y testigos. Durante la investigación, Priya presentó sus pruebas a Linda, con manos firmes y voz firme. «Grace no se merece esto», dijo, entregándole una carpeta. Linda la leyó, entrecerrando los ojos, y se la pasó a James, quien asintió con la mandíbula apretada. La evidencia expuso el ataque coordinado de Sophie, sellando sus suspensiones. Grace, inconsciente, continuó su trabajo, con su cuaderno abierto y su lonchera sobre el escritorio, su calma inquebrantable. El grupo de Sophie vio el nombre de Priya en el informe. Sus rostros palidecieron, su confianza se desmoronó. La lealtad de Tim se fortaleció después el incidente del proyector. Había visto el trabajo de Grace, sus trasnochadas, su amabilidad. Durante un descanso, se acercó a Rosa en voz baja. «Deberíamos hacer algo», dijo con su pentapin. Rosa asintió con la mirada fija, y empezaron a recopilar capturas de pantalla de las marcas de tiempo del chat grupal de Sophie y las correcciones de Grace. No se lo dijeron a Grace, pero dejaron una memoria USB en su escritorio con la etiqueta copia de seguridad. Grace la encontró, sus dedos recorrieron la etiqueta, entrecerrando los ojos ligeramente. Se la puso en la cara, tranquila, y vio los archivos, con las manos quietas. Guardó la memoria en su bolso, con los labios curvados, en un silencioso reconocimiento de su apoyo. Sophie vio el intercambio, su sonrisa vacilante, sus pendientes, su confianza aún quebrantada. La reunión trimestral lo cambió todo. El director ejecutivo, James Miller, un hombre alto de pelo canoso y una autoridad serena, entró en la sala de conferencias. Su presencia silenció la charla. La sala estaba llena de ejecutivos, jefes de equipo, el clic de Sophie, pulido y sereno. Grace estaba sentada en el borde de la mesa, su blusa impecable, sus manos juntas. James examinó la habitación, sus ojos se posaron en Grace y caminó directo hacia ella. Se quitó el blazer, colocándoselo sobre los hombros en voz baja. «¿Estás bien? ¿Te hicieron daño?» La habitación se congeló, las manos se detuvieron, la respiración se contuvo. Grace asintió, encontrando la mirada con la suya, su rostro sereno pero suave. James se giró hacia la habitación con voz firme. «Esta es mi esposa. Ha estado a mi lado desde el principio. Eligió trabajar aquí anónimamente para experimentar la cultura de la empresa de primera mano». El silencio era ensordecedor. El rostro de Sophie palideció, su falda de cuero se tensó de repente. El Rolex de Ethan pareció pesarle en la muñeca, su sonrisa desapareció. El pañuelo de Claire se deslizó, su falsa sonrisa amable se desmoronó. El bolígrafo de Jared cayó rodando debajo de la mesa. La voz de James no tembló. «Quiero que los líderes del equipo de RRHH y cualquier persona involucrada en el incidente del café me informen antes del final del día».
Miró a Grace con ojos cálidos. Su paciencia, integridad y profesionalismo son la razón de ser de esta empresa. La habitación se movió, algunos aplaudiendo suavemente, otros atónitos. Grace se puso de pie, con las manos agarradas a su blusa, asomando por debajo del blazer de James. Su presencia era silenciosa pero imponente. Las manos de Sophie sacudieron su teléfono, olvidando su clic, en silencio. Nadie sabía que Grace mantenía un registro detallado de sus contribuciones, almacenado en una nube privada que había creado años atrás, cuando se unió a Pinnacle. Durante la investigación de recursos humanos, Linda accedió a él y encontró registros meticulosos de las reparaciones nocturnas de Grace, su mentoría de nuevos empleados y su papel en el cierre de acuerdos clave. Linda se lo presentó a James en voz baja. Ella ha sido la columna vertebral de este equipo. Apretó la mirada. James asintió con fuerza y compartió el registro con la Junta, que votó para honrar a Grace con un reconocimiento especial. El clic de Sophie vio el anuncio. Sus rostros estaban pálidos, sus suspensiones ahora permanentes. Grace no habló en su cuaderno. Abrió las manos con firmeza, concentrada en su equipo de trabajo, con su llavero de girasol brillando bajo la lámpara de su escritorio. Las consecuencias fueron rápidas. Sophie, Mia y Jared fueron suspendidos, sus escritorios. Seguridad los autorizó. En una reunión de toda la empresa, presentaron una disculpa pública. Con la voz apagada, el rostro enrojecido. Lo sentimos, Grace, dijo Sophie, sin falda de cuero y con la mirada baja. Grace asintió, con el rostro sereno y las manos juntas. Acepto, dijo con voz suave pero clara. La sala aplaudió, su respeto palpable. El contrato de Ethan fue rescindido. Su Rolex ya no era un símbolo de orgullo. El ascenso de Clare fue revocado. Su bufanda ahora era un recordatorio de su falsa amabilidad. No fueron caídas dramáticas, solo el peso constante de la verdad. Grace no se regodeó. Sostuvo su lonchera en la mano y salió con paso firme, con sus tacones bajos, su dignidad inquebrantable. El nuevo rol de Grace transformó la empresa. Como jefa del grupo de trabajo de integridad laboral, desarrolló políticas para proteger a los empleados vulnerables. Su cuaderno se llenó de ideas. La empresa lanzó No juzgues por las apariencias, una campaña basada en su historia, con carteles que adornaban los pasillos de las oficinas. Los empleados comenzaron a traer almuerzos para llevar, con trajes menos llamativos y voces más amables. Tim y Rosa se convirtieron en los primeros miembros de su equipo. Sus escritorios se acercaron, su respeto silencioso, pero feroz. La oficina de Grace era pequeña, con una ventana que daba a Manhattan, pero ella conservaba su bolso de lona, su botella de agua, su llavero de girasol. No necesitaba la vista. Necesitaba el trabajo. Una tarde, un hombre entró en la oficina, alto y tranquilo, con un rostro que reflejaba años de fortaleza. Llevaba una chaqueta sencilla, sin corbata, pero la habitación quedó en silencio cuando entró. Encontró a Grace en su escritorio, con su cuaderno abierto y su moño bajo y arreglado. Se inclinó, en voz baja, murmurando algo que solo ella oía. Grace levantó la vista, su rostro se suavizó y asintió. Él le tocó el hombro, breve pero firme, y se fue. Nadie preguntó quién era. Su esposo. Su presencia era suficiente. Grace siguió trabajando con las manos firmes, su luz brillando. La oficina era diferente ahora, más cálida, más tranquila. Los empleados saludaban a Grace con la cabeza en los pasillos, con sonrisas sinceras. La campaña difundió su mensaje resonando más allá de Manhattan. Grace seguía llevándole el almuerzo, seguía usando sus blusas pastel, seguía ayudando a los nuevos empleados. No buscaba ser el centro de atención. Ella no lo necesitaba. Su historia no era de venganza. Era de verdad, de bondad, de demostrar que el valor no está en las apariencias. El mundo la veía ahora, y eso era suficiente.
Algunas historias te golpean profundamente cuando te han juzgado, dejado de lado o te han dicho que no eres suficiente. La historia de Grace es para cualquiera que haya cargado con ese peso y haya seguido adelante. No te equivocaste al mantenerte firme. No estabas solo en tu lucha. Su silenciosa fuerza habló más fuerte que su crueldad, y todavía lo hace. ¿Desde dónde me ves? Deja un comentario abajo y sígueme para acompañarme en el sufrimiento, la traición y finalmente, la sanación.